texto inicia con por lo tanto, un conector. Y Pablo ha estado escribiendo en el capítulo anterior y otros más acerca de los planes de Dios, en donde no le corresponde al hombre ni aconsejarle ni decirle si le parece o no, aunque somos muy expertos a veces en querer aconsejar a Dios en lo que debería hacer o no debería hacer. Él ha extendido su misericordia sobre su pueblo Israel y le ha estado dando oportunidad constante de que vuelva su corazón a Dios. A nosotros no nos compete juzgar si alguien merece o no el perdón de Dios. Por eso Pablo exhorta, tomando en cuenta la misericordia, el hecho que ninguno de nosotros merecía su perdón, él detuvo su juicio y no nos dio lo que merecíamos. Y el apóstol ha venido hablando acerca de lo que como hijos de Dios nos ha sido dado gracias a su gracia, ya que Dios tuvo misericordia. Y voy a mencionar solamente algunos aspectos. Tú y yo hemos recibido justificación de la culpa y la pena del pecado. Hemos recibido adopción en Jesús e identificación con Cristo. Estamos puestos bajo la gracia, no bajo la ley, dando al Espíritu Santo que mora en nosotros una promesa de ayuda en toda aflicción, aseguramiento de estar posicionados en esa elección de Dios gracias a la obra de Cristo, certeza de una gloria venidera, confianza de no estar separados del amor de Dios, confianza en la fidelidad continua de Dios. Y es a partir de todos estos hechos que Pablo dice, por tanto, teniendo en cuenta todo lo que Dios ha hecho, tomando en cuenta lo que Dios es, tomando en cuenta que Dios es un Dios de misericordia, ahora ustedes deben hacer esto o aquello. A diferencia de la tendencia pagana a sacrificar para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que el fundamento del sacrificio como respuesta adecuada proviene de la misericordia de Dios. Tú y yo no tenemos que hacer algo para obtener misericordia. Ya la tuvimos en Cristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer el amor de Dios. Él nos ha amado en Cristo. Y somos amados siempre. Dios no se levanta contento por la mañana y dice, yo amo a John, o a Pedro, o a Juan. Estoy enojado con fulano. Él ama a sus hijos. Y nos da la certeza de que su amor y su misericordia permanece para siempre. Es más, el salmista escribe que las misericordias de Dios son ¿qué? Cada mañana. Cada mañana, a través de la sangre de Cristo, tú y yo no recibimos lo que merecemos, pero sí tenemos lo que no merecemos, y eso es gracia. Por eso la motivación de nuestra entrega no es porque toca, sino por amor. Es más o menos la actitud de los hijos. Yo obedezco a mi padre porque toca. Y siempre hemos hablado de esto. A veces la motivación de la obediencia es por temor, temor a perder, temor al castigo, temor a que no sé qué. Entonces mejor hagámoslo porque toca. La motivación de nuestro amor por Dios no es porque toca, sino porque entendemos que en su misericordia y su amor es tan grande que somos tan beneficiados y queremos responder con una actitud distinta. Por amor y ¿por qué? Gratitud. ¿Por qué le servimos? ¿Porque toca o porque amamos lo que Él ha hecho? Valoramos lo que Él ha hecho. Entendemos su obra. Pero también requiere de adoración. Versículo 1, parte B. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. La adoración espiritual es el acto de rendir culto, reverencia y honor a Dios desde el corazón, guiado por el Espíritu Santo y en consonancia con su voluntad y carácter. No se limita a acciones externas, sino que emana desde lo más profundo del ser, siendo una expresión auténtica y sincera del amor, gratitud y reverencia a Dios. Y esto es posible
gracias a que tú y yo tenemos el Espíritu Santo, quien nos capacita para adorar a Dios en espíritu y en verdad, guiándonos en nuestra relación con Él siempre. Está enraizada en la verdad revelada en la palabra de Dios. Se basa en conocer a Dios y en responder a quién Él es y a lo que ha hecho por nosotros. Va más allá de un momento o acto específico de adoración. No es una canción que cantamos con un ritmo suave. No tiene que ver con la melodía, tiene que ver con el corazón. Un corazón que es tocado por el Espíritu Santo y que me recuerda que Dios es un Dios benevolente, misericordioso, maravillosamente majestuoso, que ha hecho tanto por mí, que su obra maravillosa es realidad para mi vida y puedo dar lo mejor para Él. Es una actitud continua de consagración y entrega de toda la vida a Dios, no solo en palabras, sino en acciones y pensamientos diarios, aunque luchamos todos los días con nuestros pensamientos. Tú y yo no tenemos pensamientos de adoración desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es más, creo que despertamos con pensamientos que no glorifican ni honran al Señor. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que podemos enfocar nuestro corazón y nuestra mente en la obra de Cristo y adorarle y alabarle aún por encima del estado en que yo me encuentro. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Ah, bueno. Y precisamente como no depende de lo que nosotros aprobamos o no, la renovación implica una entrega que requiere algo más, y esta es de la muerte. Versículo 1, parte C. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que implicaban animales muertos, este sacrificio vivo implica una entrega continua de nuestra vida a Dios. No se trata de una única acción, sino de una disposición constante a vivir para Él. Y este sacrificio debe ser santo, separado, consagrado para Dios. Gracias a la obra de Cristo, el sacrificio último y único, hemos muerto con Cristo, pero estamos vivos para Dios y somos aceptos no por nuestro comportamiento, sino gracias a la sangre derramada que nos compró y nos lavó. Ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo no es un ritual, es una decisión que tomamos todos los días. Cuando yo puedo reconocer por el Espíritu Santo que mis palabras, mis pensamientos o mis actos no están ajustándose a la verdad de la palabra de Dios, entonces necesito arrepentirme y caminar de acuerdo a la verdad para la que he sido llamado por Dios. Si he sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, entonces debo corresponder a la nueva vida que tengo en Cristo. Por lo tanto, lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, debo ponerle un freno. Y el Espíritu Santo me ayudará, me capacitará, me fortalecerá para eso. Si yo sé que a través de los dispositivos y las redes sociales empiezo a acercarme a un campo donde estoy siendo o sintiéndome autogratificado, y el Espíritu Santo me revela que ese camino no es el que glorifica a Dios, ¿qué debo hacer? Tomo decisiones y le puedo decir: Señor, sabes, me está fascinando este asunto, pero ayúdame a poner límites y a poner y cerrar las puertas que necesito. Por eso necesitamos, cuando Pablo exhorta a Timoteo, le dice, parafraseando: mantén tu mente ocupada. Ocúpese, mijo, ocúpese en la lectura, ocúpese en la oración, ocúpese. ¿Por qué? Porque una mente desocupada busca ocupación. Y a veces la ocupación no es vamos a la Biblia, vamos, sino coge el teléfono que tenés allí y usted empieza, pues estoy solamente un ejemplo, y usted se la pasa subiendo y usted sabe que allí
aparece una cantidad de cosas, la señora que se quita las tangas, la que muestra transparencia, y usted cuando menos siente, le está fascinando. Y cuando uno entiende por qué estoy buscando eso, es porque ya hay una conexión que me gratifica y necesito hacer un alto. Pablo habla de tu cuerpo y mi cuerpo ofrecido al Señor como un sacrificio no muerto sino vivo. Él es el Señor también de nuestro cuerpo. Es más, la Biblia dice que el cuerpo nuestro es templo ¿de qué? Pero no es solamente a través de lo que vemos, y aquí yo peco bastante en esto, sino en lo que comemos. Ahora en diciembre eso fue, como dice mi hijo, brutal. Eso uno come de todo. Sí comieron bastante buñuelito, natillas. Y obviamente si comimos es porque nos gusta. El problema es cuando no ponemos control. Comerme la empanadita, pero si la empanada más otra empanada, más el chorizo, más no sé qué, más no sé cuánto, pues obviamente hay desenfreno. Y mi médico me dice, usted puede comer de vez en cuando, darse el permisito de comerse su chorizo, su rellenita, lo que quiera, pero de vez en cuando. Como todo. Pero bueno, ese no es su lucha, así que ahí les comparto la mía. Me gusta cómo lo parafrasea la versión de Message. Dice, así que esto es lo que quiero que hagas. Con la ayuda de Dios, toma tu vida cotidiana y ordinaria, como dormir, comer, ir a trabajar y caminar por la vida, y colócala ante Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. El segundo punto que Pablo menciona en estos textos es que la renovación exige elección y decisión. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Pablo exhorta que ya no debemos adaptarnos al estilo de vida común del mundo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra mundo a menudo se refiere al patrón general de la vida o al sistema predominante. Juan describió este modo de vida como la búsqueda de placeres físicos, deseos visuales y la vanidad de la vida, atribuyéndolo al mundo en lugar de a Dios. Esto es en 1 Juan capítulo 2, verso 16. Es una tendencia natural buscar estas cosas para encontrar felicidad y significado en nuestras vidas. Por eso la frustración y el desencanto. Porque nosotros soñamos con ser felices. Pero cuando yo llego a mi ámbito laboral y estoy bajo las presiones constantes, encuentro que no me siento feliz. Y eso frustra. Tengo planes económicos, pero no me está alcanzando el dinero porque no estoy recibiendo lo que debería recibir y eso nos frustra. Quisiéramos ir a un paseo, pero ahora enfermedades. Entonces la enfermedad nos frustró el paseo y eso nos frustra, por eso hay descontento también. Entonces, nuestras búsquedas siempre están enfocadas hacia nuestra gratificación, aquello que nos da satisfacción. Y no estoy diciendo que sea malo, ni la Biblia tampoco dice que sea malo. El asunto es cuando pensamos que esa es la motivación central de nuestra existencia. Pablo aconseja abandonar la búsqueda obsesiva de placer, posesiones materiales y estatus, instando a vivir de manera diferente en la corriente general. Más bien, propone una transformación interior. Él enfatiza la necesidad de cambiar nuestra mentalidad y renovar nuestros pensamientos para comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aunque Dios aún puede proveernos placer, posesiones y estatus, la idea es que aprendamos a reflexionar sobre la vida desde una nueva perspectiva. ¿Qué busca Dios para mí?
¿Cómo puedo usar mi vida para cumplir sus propósitos en lugar de los míos? Dios quiere que tú y yo le sirvamos, pero a veces nos encontramos buscando que Dios nos sirva a nosotros. Dios desea que tus talentos y tus recursos los pongas al servicio del Señor. Pero muchas veces buscamos que Dios se ocupe de nuestros recursos y que nos mande plata para nosotros sentirnos bien y aprobar a Dios. Y creo que la vuelta es distinta. Aún en el ministerio, aceptamos trabajar en un ministerio si eso nos trae cierta beneficio o reconocimiento. Pero casi nadie está dispuesto a trabajar donde nadie lo ve, donde no hay aplausos, donde no hay reconocimientos. Y cuando nuestro corazón es formado en el servicio al Señor, cuando nadie nos está viendo, maduramos y crecemos. Porque entendemos que no dependemos del reconocimiento del ser humano, sino de la aprobación que ya tengo en Cristo. Tal vez no sea el pastor más querido para ustedes, pero sí que soy amado por Dios. Y esa es tu seguridad también. Tal vez no seas el miembro de la iglesia más carismático, pero cuando Dios te ve como su hijo amado. Que si hay asperezas en nuestro carácter, pues claro, el Señor se ocupará también de pulirnos. ¿Y sabe a quién va a usar? Tal vez al que tienes al lado. ¿Ustedes sabían que los maridos somos instrumentos de bendición para las esposas? Y viceversa. El, el Señor diseñó las relaciones para enseñarnos a conocerlo. Entonces, cuando vemos la dificultad, ¿qué hacemos? ¿Adoramos al Señor? ¿O simplemente nos damos el permiso de decir, Señor, o te lo llevas o te lo mando? Como una hermana muy espiritual hace muchos años me buscó y me dijo, pastor, quiero que usted me ayude a orar al Señor. Le digo, amén, hermana, ¿qué necesita? Que el Señor tenga misericordia a mi marido. Y yo, claro, por supuesto, yo oraré por eso. Sí, pero que se lo lleve. Y ahí sí yo le dije, hermana, yo no puedo ponerme de acuerdo en esa oración. ¿Sí? Imagínate que le diga el pastor despachador, ¿no? ¿Qué busca Dios para mí? La versión del mensaje dice, no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensarlo. En lugar de eso, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra hacia su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla en ti una madurez bien formada. Y es que el plan de Dios es llevarnos a la estatura de Cristo. Por lo tanto, todos los días algo muere en nosotros, así como miles de células mueren en nosotros. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hay rasgos en nuestro carácter, mentiras que hemos creído en nuestras mentes, que el Espíritu Santo y la palabra de Dios está también quitando de nuestra vida. Y por eso nos disgustamos cuando las cosas no me están saliendo como yo quiero. No hay cosa más chévere que uno planear algo y que le resulte bien. Uno dice, gracias Señor. Damos testimonio. Ay, pastor, tengo un testimonio. Hermano, quiero contarle que wow, y todo el mundo, súper bien. Pero cuando tenías armado todo y se te frustró, ¿quién da testimonio? Nadie. Cuando podríamos decir, quiero darle gloria a Dios porque en medio de la frustración, el enojo y los pensamientos que tuve descontento, escuché al Señor que me dijo, pero hey, recuerda que aunque tú no estés contento o contenta, yo estoy feliz porque estoy trabajando en ti para transformarte. ¿Cómo nos olvidamos? Y esa idea que tenemos
de hacerle creer a los demás que estamos bien. Cuando siento que estoy mal, Señor, yo me siento aburrido. ¿Cuál es el problema? Me siento aburrido. Pues que es pecado sentirse aburrido. Pero si me preguntan cómo está, hermano, bendecido, hermano. Claro, estoy bendecido, por supuesto que somos bendecidos, somos hijos de Dios. Pero yo puedo también, yo aprendí que mi respuesta es esta, y esto no es un mandato, pues que el pastor responde así, todo el mundo responde así, porque hay gente que le enseñan a responder, ¿no? Bendecido para bendecir. No, pero yo aprendí esto, hermano. ¿Cómo está Raúl? Confiando en la palabra de Dios. Caído, pero no vencido. Con temores y dudas, pero confiando en Dios. Por eso acudo a la iglesia, ayúdenme a orar por mis dudas, por mi inseguridad, por mis temores. Pero si usted cree que como su pastor teme y su pastor tiene dudas, entonces ese no es el pastor espiritual, pues lamento decepcionarlo, porque yo también tengo dudas, yo también tengo temores, pero tengo al mismo Dios que usted tiene, en quien podemos depositar nuestras dudas y nuestra inseguridad y nuestra incompetencia para decir, Señor, haz un milagro y glorifícate, porque yo no tengo ni idea qué hacer. Pablo escribe, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo opuesto de ser conformados a este siglo. El campo de batalla entre ser conformado al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. Los cristianos deben pensar de una manera diferente sobre qué nosotros depositamos nuestra seguridad, dónde tomamos el alimento de nuestros pensamientos, porque es que lo que tú y yo pensamos y hacemos necesita un origen. Todos traemos una información de cualquier parte, la hemos tenido. Es la vida que conocemos, pero es la vida que lucha precisamente con la nueva vida que tenemos. Mis pensamientos que se conectan a mis miedos e inseguridades. Pero el Espíritu Santo quiere que nos conectemos con la verdad de un Dios que es confiable, fuerte y poderoso. En todas estas predicaciones del mes de enero vamos a estar hablando sobre cómo la palabra del Señor nos dice que el plan de Dios es transformar nuestra mente, nuestro corazón. El problema con muchos cristianos es que viven basados en sentimientos y solo les importa el hacer. La vida basada en sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa, mi esposo? ¿Cómo me siento con mis padres? ¿Cómo me siento en la adoración? ¿Cómo me siento en cuanto el predicador? Ay, yo me sentí bien, no me sentí bien, hoy no me sentí bien en esa alabanza. Hoy no me sentí bien en la prédica. Esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. La vida basada en el hacer dice, no me des tu teología, solo dime qué debo hacer. Dame los 4 puntos para esto y da las 7 claves para aquello. Pero esta vida de ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Dios nunca está en contra de los principios de sentir y hacer. Él es un Dios de sentimientos poderosos y apasionados y nos ordena ser hacedores también. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. La primera pregunta no puede ser ¿cómo me siento o qué puedo hacer? Más bien debe ser ¿qué es verdad aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? No qué es lo que dicen allá afuera, qué es lo que Dios dice. Tu vida y mi vida debe sustentarse en la palabra de Dios. Las predicaciones no pueden ser un discurso que gratifica la mente, el corazón del oyente. Las predicaciones diluyen
están sustentadas en la palabra de Dios y más vale que prediquemos la palabra de Dios y más vale que usted escuche la palabra de Dios. Porque quien transforma realmente la vida de las personas es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. Hablaba con una persona hace mucho tiempo y estábamos hablando de la obra redentora de Cristo en la cruz y esta persona me dice, yo nunca había escuchado eso. Y yo no podía entender cómo una persona que se llamaba creyente, cristiano, no había escuchado hablar de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces entendió que a veces lo que hacemos es vivir religiones con títulos distintos, pero sin comprender absolutamente nada de lo que dicen, porque no se fundamentan en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien guía nuestras decisiones hacia la voluntad de Dios. Y por lo menos déjeme mencionar tres aspectos. Hay una guía interior. El Espíritu Santo nos ayuda internamente a discernir y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y permítame decir, usted y yo a estas alturas de la vida ya sabemos qué es lo que le agrada o no a Dios. Conocemos la voluntad de Dios. Y cada vez que vamos a tomar una decisión, sabemos qué es. Yo tengo unos segundos de lucha en mi mente, aún con lo que voy a decir. Yo sé que lo que voy a decir no es correcto, pero lo digo. Yo sé que el tiempo que voy a utilizar para hacer esto no es el más apropiado, porque el tiempo que le invierto a una cosa es porque le quito a otra. Y tal vez esa hora, o esas 2 horas, o esos 20 minutos que estoy tomando para una pequeña gratificación, es el tiempo que le quito a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a tu papá, a tu mamá, al que sea. O tal vez para orar, o tal vez para saludar a una persona, para hacer un seguimiento a un enfermo, en fin. El Espíritu Santo siempre está hablándonos, siempre está redarguyéndonos, siempre está llevándonos a Jesús. El Espíritu Santo no se duerme, Él siempre está hablando a nuestro interior para que podamos conocer esa verdad. Pero también es iluminación. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender las cosas que Dios nos ha dado, incluyendo sus planes y propósitos. Nos revela. Primera de Corintios 2, 10, 13 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los planes del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Comprenderlo. Y esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El Espíritu Santo mora en ti, en aquel que es discípulo de Cristo. ¿Para qué? Para guiarnos en la verdad, para revelarnos la voluntad de Dios. Pero también habla de paz. Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y Pablo habla sobre la paz de Cristo actuando como árbitro en nuestros corazones, una paz que nos ayuda a tomar decisiones bajo la guía del Espíritu Santo. Y esa paz no es el confort que usted siente, ese fresquito. Es el descanso absoluto de saber que en Cristo no hay condenación, tengo paz con Dios. Porque hay personas que dicen,
pues yo estoy enemistado con mi esposa, pero tengo paz. No nos hablamos hace 3 semanas, pero tengo una paz. Por mí que se vaya y sigo en paz. No, eso ya no estamos hablando de esa paz que habla este versículo. Estamos hablando de su deseo carnal. El Espíritu Santo no solo nos da sabiduría para tomar decisiones, sino que también nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la sensibilidad a su dirección interna en nuestras vidas. A veces nos pasa lo de Balaam. Dios le dice a Balaam, no hagas tal cosa, Balaam va y lo hace, y luego consulta otra vez a Dios a ver si de pronto ya cambia de opinión. No, vení. A veces le pedimos a Dios dirección en cuanto a lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Señor, tengo un problema con fulano de tal, yo sé que tengo que perdonarle, Padre, pero muéstrame tu voluntad. ¿Cómo así que muéstrame tu voluntad? Pues si la voluntad de Dios es que perdonemos, ¿no? Número 3 y último punto, la renovación nos permite ver la evidencia. Versículo 2, parte B, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y, ¿cómo nos suena bonito ese versículo, no? La voluntad de Dios es, ¡wow! Pero cuando estamos viviendo situaciones adversas que están en la voluntad de Dios, ¿también lo decimos? Qué bueno es decirle a otros, es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en tu crisis. Pero en la mía, ¿es agradable, buena y perfecta? Vamos a ver. Pablo describe el fruto de la renovación mental, comprobar. Comprobar es confirmar la veracidad o exactitud de algo. Comprobar implica no solo entender intelectualmente, sino también experimentar personalmente la voluntad de Dios en la vida cotidiana. La renovación de la mente y el corazón permite discernir y confirmar la naturaleza de la voluntad divina, que según Pablo es buena, agradable y perfecta. Esta comprobación no es solo un mero reconocimiento intelectual, sino un proceso vivencial. Implica vivir en armonía con los principios y valores divinos revelados en la Biblia, buscando activamente lo que agrada a Dios y alineando nuestras acciones y decisiones con esos principios, con esa verdad. Es la capacidad de experimentar la voluntad de Dios, sus decisiones que son buenas, aceptables y perfectas, porque Él ha dicho que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y también Pablo dice que a los que amamos a Dios, ¿qué? Otro versículo hermoso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas, según el original, significa todas las cosas. Que no se queda nada. Y un problema también. Porque en los problemas y las dificultades también somos fortalecidos en la fe. Entonces, Señor, las dudas que tengo, la incertidumbre que tengo, eso también me ayuda bien. Claro que me ayuda bien porque necesito depender de ti, Padre, porque no puedo sostenerme con mis propias fuerzas, por lo tanto me está ayudando a bien. En resumen, comprobar cómo es la voluntad de Dios implica un discernimiento activo, una vivencia personal y una alineación constante con la voluntad de Dios, aplicándola en la vida diaria para honrar y obedecer a Dios. Hay ciertos senderos amplios que han sido usados por muchas personas, entonces se hacen un poco más seguros. Pero hay otro tipo de senderos donde tú tienes que caminar con mucha precaución y tus ojos deben estar atentos a cada paso que quieres dar porque el trecho es un poquito riesgoso. La vida del creyente debería ser así. Cada paso que vaya a dar debe ser meticulosamente observado.
¿esto que voy a hacer realmente es lo que debo hacer? ¿Esto que voy a decir es realmente lo que debería decir? ¿Realmente edificaría con mis palabras? ¿Esa conversación que quiero tener con esa persona realmente busca honrarte o más bien destruir? Mi actitud frente a cierta situación en el hogar, ¿es la voluntad de Dios? ¿La aspereza que tengo es realmente lo que glorifica a Dios? ¿O necesito pedirle al Señor que me ayude a tener un corazón más amoroso? El Espíritu Santo siempre nos estará guiando para que el fruto suyo permanezca en nosotros. Y Pablo destaca 3 cualidades claves de la voluntad divina. Él dice que es buena. La voluntad de Dios es intrínsecamente buena, promoviendo el bienestar y la bondad en la vida de las personas. Esta bondad está alineada con los propósitos amorosos y redentores de Dios para sus seguidores. La voluntad de Dios es agradable, en el sentido de que está en armonía con el carácter de Dios. Siguiendo esta voluntad encontramos satisfacción y placer espiritual, ya que está en línea con lo que Dios considera correcto y placentero. No vamos en contra de su voluntad. Y es perfecta porque es completa en sí misma. No contiene fallas ni deficiencias. Al seguir esa voluntad encontramos la plenitud y la integridad que solo pueden provenir de Dios. En ocasiones, en mi vida laboral, he tenido que decirle, Señor, permíteme dar este paso de tu mano, porque cada vez que lo hago de mi mano, a mi manera, Señor, la embarro. Y les he contado las muchas veces que le he tenido que decir, Señor, permíteme en los próximos 40 minutos que tengo clase en el salón X, por lo menos ayúdame a ser amable con ese grupo que me provoca incendiarlos. ¿Verdad que no estamos editando, no? O tal vez esta tarde que voy a estar en casa, Señor, necesito que me llenes de misericordia y gracia. Dame un corazón para servir a los que me has dado. Dame, Señor, la oportunidad de hablar amorosamente. Porque la vida en Cristo no es una cosa que usted camina como loco, dice todo lo que se le ocurra. No. Dios nos ha dado de su Espíritu para que podamos ser guiados por Él y podamos ser renovados, transformados a su imagen. Y como conclusión, Romanos 12, 1 al 2 nos presenta un llamado radical a la transformación y la entrega total a Dios, sabiendo que hemos sido renacidos en Cristo y que su Espíritu mora en nosotros. Imagina cómo sería nuestra vida si cada día, cada decisión reflejara este compromiso sacrificial. La renovación de nuestra mente no es solo un cambio teórico, sino una revolución práctica que impacta nuestra forma de vivir. ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras prioridades? ¿A alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios? Y este pasaje nos desafía a vivir una fe activa y tangible, a ser testimonio vivo de la transformación que Dios obra en aquellos que le siguen. Que esta reflexión inspire una vida de adoración que trascienda las palabras, llevando una entrega diaria que refleje la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me reconcilio